Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos a otro vídeo del módulo 5 para ESPA 2 del ámbito social. Hoy vamos a hablar sobre la Segunda Guerra Mundial, ¿de acuerdo? Contenidos que deberían verse pues en esta semana de febrero. Vamos a los contenidos que están en color amarillo. El bloque 1 era de geografía, pues vamos al bloque 2 que es de historia y aquí encontramos el enlace a la Segunda Guerra Mundial. Yo ya lo tengo aquí abierto, ¿de acuerdo? Y hay que tener cuidado porque, como vemos aquí, el tema aborda no solo la Segunda Guerra Mundial, sino también la Guerra Fría. Solamente sería objeto de examen, digamos que la primera parte, la Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945. Bueno, si leemos el texto, pues nos dice que la Primera Guerra Mundial se conoció como la Gran Guerra, ya la hemos estudiado en el módulo 4, pero la Primera Guerra Mundial se cerró en falso. Muchos problemas no se acabaron de resolver. Hubo también una enorme depresión económica, el crack de la bolsa de Nueva York de 1929, y hubo también choques imperialistas entre los países, nacionalismos agresivos y mucha conflictividad social. Y todo esto llevó pues al estallido de una nueva guerra que muchos historiadores la conciben como una continuación casi de la Primera Guerra Mundial y que se conoce como la Segunda Guerra Mundial. Se desarrolló entre 1939 y 1945. Como dice aquí, fue una catástrofe para la humanidad por el uso sistemático del terror contra la población civil. Históricamente las guerras se desarrollaban en las afueras de las localidades entre ejércitos, pero ahora la población civil va a ser objeto de ataque por los contendientes, ¿no? Bueno, a ver si conseguimos que esto baje. De la Segunda Guerra Mundial van a surgir dos superpotencias, dos potencias que están por encima de los otros países. Estos serán los Estados Unidos de América y la Unión Soviética, que se van a enfrentar en un periodo que se conoce como la Guerra Fría, de gran tensión entre unos y otros. Pero que, como ya hemos dicho, este periodo no será objeto de examen, con lo cual no vamos a entrar a desarrollarlo. Bueno, pues nos vamos a la Primera Guerra Mundial, 1939-1945. Cuando se habla de una guerra, pues lo normal es hablar de los dos contendientes o de los dos bandos. Por un lado tenemos la Alemania nazi, Alemania de Hitler, la Italia fascista, la Italia de Mussolini y el Imperio japonés. Estos países se alinean en una coalición que se denomina el Eje. Y por otro lado tenemos los aliados de la Primera Guerra Mundial, Francia, Reino Unido, la Unión Soviética y Estados Unidos, que conforman un bloque que se conoce normalmente como los aliados. Y en este sentido, pues la Segunda Guerra Mundial arrastró también a las colonias de estos países y fue mucho más destructiva de lo que había sido la Primera Guerra Mundial. Las causas de la guerra, 1.1. Bueno, la Primera Guerra Mundial había concluido con el Tratado de Versalles, en lo que los perdedores pues tuvieron que firmar las condiciones de paz, pero había en muchos de estos países que perdieron entraron a gobernar partidos políticos de extrema derecha con políticas nacionalistas e imperialistas muy agresivas. Por ejemplo, Japón invadió el nordeste de China, la Italia fascista pues invadió territorios en África, Etiopía y Albania, y Alemania pues no paró de expandirse también. Primero se anexionó Austria y después se anexionó el oeste de Checoslovaquia, una región conocida como los Sudetes. Y Hitler proclamó el Tercer Imperio Alemán. En alemán era el Tercer Reich. Bueno. Las potencias democráticas, que seguían gobernándose mediante democracias y elecciones libres, pues serían los Estados Unidos, Francia, Reino Unido, querían evitar un conflicto a toda costa. Y lo mismo pasó con la Unión Soviética, ¿no? En 1939 saltó la sorpresa internacional cuando
la Unión Soviética y Alemania firmaron un pacto por el cual decidieron repartirse Polonia. Así que digamos que se conoce como el Pacto de No Agresión y llevó a que el 1 de septiembre de 1939 Hitler invadiera Polonia. El Reino Unido y Francia le habían puesto ahí una línea roja, le habían dicho que si invadía Polonia pues le declararían la guerra. ¿Y qué pasó? Pues que estos países pues tuvieron que declararle la guerra a Hitler ante su política expansionista. Aquí vemos las tropas marchando por Varsovia y aquí vemos una mujer llorando mientras está obligada a saludar a los nazis cuando entran en su país. Bueno, la Segunda Guerra Mundial se produjo por tres factores. Alemania, Italia y Japón, descontentos con el Tratado de Versalles, se lanzaron una política exterior muy agresiva. Las potencias democráticas en principio no se atrevieron a frenarla por miedo a la Unión Soviética y a una nueva guerra. Y la URSS llegó a un acuerdo para repartirse Polonia con Hitler, un tratado de no agresión. Así que la invasión de Polonia dio inicio a la Segunda Guerra Mundial. Bueno, las actividades de aquí de abajo hay que hacerlas, que son las que caen en los exámenes, ¿de acuerdo? Hay que preparárselas. Vayamos al punto 1.2, el desarrollo de la guerra. En un primer momento, las potencias del eje, Alemania, Italia y Japón, pues no tuvieron ningún tipo de problema. Conocieron una expansión rapidísima, velocísima, y prácticamente casi Europa entera quedó en manos de la Alemania de Hitler. La URSS invadió la parte oriental de Polonia, mientras que la parte occidental quedó en manos de Alemania. Alemania invadió Dinamarca y Noruega. Alemania utilizaba una técnica conocida como guerra relámpago, porque avanzaban extremadamente rápido mediante divisiones de tanques y aviones, iban extremadamente rápido conquistando nuevos territorios. Así que se lanzaron contra Francia, atravesando Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, y Francia en el verano de 1940 cayó. Y otra parte de Francia, una parte fue anexionada y en el sur se crea una república dependiente de Hitler, conocida como la República de Vichy. Y comienzan movimientos populares de resistencia a todos esos países que habían sido ocupados. Reino Unido, al ser una isla, pues se libró de la invasión alemana, pero comenzaron los bombardeos aéreos, que fueron muy numerosos sobre las ciudades británicas y muy potentes. En los Balcanes, pues Hitler conquistó Yugoslavia, Grecia. La guerra se extendió también al norte de África y Próximo Oriente. La segunda parte de la Segunda Guerra Mundial fue las derrotas de las potencias del eje del 42 al 45. En el 42, Alemania, Italia y Japón habían alcanzado su máxima expansión, pero a partir de ahí la situación va a cambiar. Hitler rompió su pacto de no agresión con la Unión Soviética y decide invadir Rusia, y le fue relativamente bien hasta que llegó a Stalingrado. La batalla de Stalingrado supone una derrota del ejército nazi y supuso un punto de inflexión. Y lo mismo ocurrió en el norte de África. La derrota en el norte de África hace que las tropas de Hitler empiecen a retroceder. El ejército americano y británico pasó de África a Italia y fue conquistándola desde el sur hacia el norte. Mussolini fue derrotado y asesinado por la resistencia. Y en el este, el ejército soviético puso en retirada las tropas alemanas y empezó a avanzar hacia Alemania. En el Pacífico, los estadounidenses vencieron a los japoneses en la batalla de Guadalcanal y comenzaron a avanzar hacia Japón en una guerra muy dura. Finalmente, los aliados desembarcaron en Normandía, en la costa norte de Francia, en esta zona de aquí,
Y ese desembarco, el desembarco de Normandía, viene aquí, fue el 6 de junio de 1944 y supuso abrir un tercer frente contra Italia y Alemania, porque Italia ya había sido ocupada por los franceses, británicos y americanos, la Unión Soviética estaba avanzando hacia Alemania y estas tropas, sobre todo franco-estadounidenses que desembarcan en Normandía, pues crean un tercer frente y las tropas alemanas tienen que dividirse para defenderse al oeste, al este y al sur. En los meses siguientes, pues Alemania fue aplastada por el ataque conjunto de los soviéticos desde el este y los restantes aliados desde el oeste. Alemania se rindió el 7 de mayo de 1945 y el 9 de mayo ante los soviéticos. Sin embargo, Japón no se rindió todavía y en agosto de 1945 los Estados Unidos decidieron recurrir a un nuevo arma que habían conseguido desarrollar. El arma era la bomba atómica y decidieron lanzarse sobre una ciudad japonesa, Hiroshima, el 6 de agosto de 1945 y 3 días más tarde, el 9 de agosto de 1945, sobre Nagasaki. Ante la destrucción que provocó la bomba atómica en ambas ciudades, pues Japón decidió rendirse y digamos que el lanzamiento de esa bomba pone fin a la Segunda Guerra Mundial. Recomiendo hacer estas actividades de la parte inferior, ¿de acuerdo? Bueno, balance de una tragedia. Vamos a hablar de las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, es la guerra hasta el día de hoy la más mortífera que ha conocido la humanidad. Es muy difícil tener un recuento exacto de víctimas, pero se estima que murieron 50 millones de personas. Muchísima población civil, es decir, población que no eran militares. Hubo bombardeos indiscriminados sobre ciudades, los más tristemente famosos fueron Hiroshima y Nagasaki. Se descubrió que la Alemania nazi puso en marcha campos de concentración en las que ingresaban personas por motivos políticos, étnicos, religiosos, incluso sexuales, y que los alemanes habían matado a 6 millones de judíos. Ese genocidio se conoce como Holocausto. Aquí estamos viendo una imagen de una niña con el prisionero en el campo de concentración que está en Polonia, de Auschwitz. Se llama genocidio pues cuando se elimina sistemáticamente un grupo humano debido a su raza, su etnia, su religión, sus creencias políticas o su nacionalidad. Y el Holocausto es el genocidio que se cometió sobre la población judía durante la Segunda Guerra Mundial. De la Segunda Guerra Mundial pues va a emanar un nuevo orden internacional. Estados Unidos pues va a ser una gran superpotencia, va a salir reforzada. La Unión Soviética será la otra gran potencia y Alemania deciden dividirla en 4 partes, una ocupada por los franceses, otra por los ingleses, otra por los estadounidenses y otra por la Unión Soviética. Finalmente, los franceses, ingleses y americanos unirán sus partes en lo que se conoce como República Federal Alemana, que está al oeste, de tipo capitalista, y quedaba un país al este, la República Democrática Alemana, de corte comunista. Y empezará una carrera armamentística entre las dos superpotencias. En un primer momento no, porque la Unión Soviética no tenía la bomba nuclear, pero la desarrollarán en 1949. Bueno, cambios sociales pues hubo también importantes, por ejemplo la incorporación de la mujer al mercado laboral, que ya se había producido en la Primera Guerra Mundial, pues ahora se intensifica, ¿no? Porque hacía falta mano de obra. Las reivindicaciones de la población negra que participa en la Guerra Mundial y que empieza a reivindicar sus derechos civiles. Y después pues, los países que habían sido colonizados por los europeos, que a partir sobre todo de los años 50 y 60 van a protagonizar movimientos de descolonización, de independencia de las colonias. Muy bien, para terminar, aunque sea como colofón, bueno, pues la Segunda Guerra Mundial terminará y dará pie a una etapa histórica que se conoce como la Guerra Fría. Va de 1945 a 1991 y en la que va a haber 2 grandes superpotencias, ya lo hemos dicho, los Estados Unidos
con un sistema económico basado en el capitalismo y con una organización militar conocida como la OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte, que aún hoy existe y de la que España es miembro. Y la Unión Soviética, que utilizará un sistema económico de carácter comunista y cuya alianza militar se conoce como el Pacto de Varsovia. Entre ambas pues se va a dar una carrera armamentística por desarrollar armas, pero en este caso armas muy peligrosas porque son armas de carácter nuclear, cuya capacidad de destrucción pues era muchísimo mayor que las armas convencionales. Bueno, y a partir de 1945 la Sociedad de Naciones transforma su nombre en la ONU, Organización de Naciones Unidas, que todavía hoy sigue existiendo. En ellas están representados casi todos los países del mundo. En la Asamblea General, pues todos tienen voz y voto. Pero hay un órgano dentro de la ONU de mucha importancia, que es el Consejo de Seguridad, en el que hay una serie de miembros permanentes y otra serie de miembros que van rotando. Los miembros permanentes además tienen derecho a veto, es decir, que son capaces de anular cualquier decisión que los demás intenten tomar. ¿Quiénes son esos 5 países? Pues los países que tienen armas nucleares: Estados Unidos, la Unión Soviética hoy en día no existe, Rusia, Reino Unido, Francia y China. Son los 5 países que tienen capacidad de veto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y nada, estas actividades ya no hay que hacerlas porque no forman parte del tema. Espero que haya sido de utilidad el vídeo. Un saludo, hasta luego.